está Marx Arriaga con nosotros, ya saben que no me gusta hacerlos esperar. Marx Arriaga, que ustedes lo conocen, fue director general de materiales educativos, y a todos, bueno, yo he platicado 2 veces con Marx, la verdad, y que es un tipo increíble, pero además es una persona que conoce el proceso educativo de este país, la nueva escuela mexicana. Él es uno de los autores, es la cabeza máxima, y tiene muy claro cómo la iniciativa privada intenta recuperar la educación mexicana, desde la educación básica. Ciertamente ya mucho controlan desde la educación media, media superior y superior. Ahí tenemos no sé cuántas universidades ahí, que poco a poco desplazan a la UNAM, que no ha creado muchas cosas, por cierto, hace muchos años, y está copada por la extrema derecha, pero la educación básica, yo recuerdo en el gobierno Marx de Enrique Peña Nieto, un par de personajes como Claudio X González, entre ellos, y el dueño de Cinépolis, emprendieron una campaña bastante fuerte, violenta, agresiva, por apoderarse de la educación básica. Por lo menos, decían ellos, el 60% del país. Criminalizaron a los maestros. Me acuerdo bien de la campaña, ¿sí? Los llamaban delincuentes o delincuentes asociados a la criminalidad organizada de este país. Marx, bienvenido, gracias, y me da gusto platicar contigo de nueva cuenta. Estás en Ciudad Juárez, me imagino. Así es, Paco, igual regresando de Ciudad de México, les mando un fuerte abrazo a ti y a Vicente, gracias por el espacio. La semana pasada no pude estar con ustedes porque fuimos a dar una charla a Ciudad Neza y a Chalco. Y entonces pues ya no pude conectarme, pero hoy quiero tocar justo ese tema porque ya habíamos aquí denunciado cómo los intelectuales orgánicos del peñismo están saliendo a los medios de comunicación a hablar primores de la reforma educativa de Aurelio Nuño y de cómo la nueva escuela mexicana tendría que migrar hacia la propuesta del peñismo, ¿no? Entonces, quiero tocar un par de puntos que justo es lo que estás diciendo, Paco, el peligro que es que regrese ese bloque conservador, esos corruptos, y que vuelvan a apoderarse de la educación pública. Quiero tocar 2 puntos. Primero, lo que estamos viviendo en el país, y aquí un poquito jalarle las orejas a las secretarías de educación pública de los estados y hasta la misma federal, porque en los eventos que se dieron en Ciudad Neza y en Chalco, que les mando un fuerte abrazo a todos los maestros que asistieron, hubo muchas presiones para que no se llevara a cabo el evento. Y es extraordinario porque lo que fuimos a discutir ahí no fue hablar sobre el bloque conservador o los empresarios de la educación, no, todo lo contrario, fuimos a hablar sobre justicia social, sobre cómo a través de la escuela se puede generar una nueva camada de estudiantes, de profesores, de padres de familia que defiendan la educación pública. Y lo que encontramos, me decían los maestros, es que hay muchas resistencias por parte del Estado y de la Federación para que esos eventos se lleven a cabo. Y esto en contraste con... Marx, hazme un favor, disculpa que te interrumpa. ¿Le puedes subir tantito al volumen o te acercas un poquito a tu micrófono? Yo te escucho bien, pero traigo los audífonos, traigo todo, estoy cómodo, pero estoy leyendo ahí en el chat, me piden si le... Disculpa la interrupción, Marx, pero es bien interesante como para que no le hagamos caso a quienes nos escuchan. Marx, adelante, por favor. Los peligros de que la IP se apropie de la educación de la educación pública básica. Sí, las contradicciones, mientras que a nosotros nos cuesta mucho esfuerzo el dar una pequeña charla con gente, con maestros que tienen que ir en sus ratos libres, los sábados, poner de su salario para estar en esos eventos. Lo que estamos viendo es cómo los medios de comunicación le están abriendo las puertas a todos esos intelectuales del peñismo. Mira, voy a ponerles un video de un par de ellos. Ya habíamos hablado las semanas pasadas de Silvia Merkel, que era el músculo que tuvo Aurelio Nuño para su reforma anterior, y el mismo Aurelio Nuño. Pues fíjate que la semana pasada contestaron a lo que dijimos aquí en Sin Censura, en foros de ellos, que les están abriendo para dar a conocer
dizque su reforma educativa, dijeron esto. Ojalá que Ceci nos pueda colocar el audio. Como se hizo esta reforma educativa que se plasma fundamentalmente en los libros de texto, quizás más que en el plan de estudios, pues es como bien decías hace rato, un tanto desconocida, pero muy diferente a la manera como se habían venido elaborando los libros de texto en la historia del país, porque pues los textos se elaboraban con la participación de expertos en las materias, desde luego con consultas a padres de familia, con pilotajes muy cuidados, ¿no? Y bueno, pues ahora nada de eso sucedió. Los resultados pues están ahí a la vista un poco, ¿no? Yo digo que los libros de texto tienen cosas muy buenas, tienen material muy cercano a los alumnos, son muy mexicanos, diría yo, excesivamente, pero como que México es el ombligo del mundo y el resto del mundo no existe, ¿no? Pero bueno, pues eso tiene, digamos, como la intención de que los libros sean cercanos a los niños, que creo que lo logran, sobre todo en los grados superiores, porque en los grados inferiores los libros pues están llenos de texto, de un texto con letras muy chiquitas, con conceptos abstractos que pues los niños de primero o segundo grado de primaria no entienden, ¿no? Entonces ahí también hay como muchas dificultades. Pero para mí el principal problema de los libros de texto pues fue lo que llevó a que Marx se enojara, ¿no? Que fue el darnos cuenta de que no existía un aprendizaje sistemático ni de la lectura y escritura ni de las matemáticas, ¿no? Cuando empiezas a ver este mapa, empiezas a ver ese nivel de destrucción, que es un nivel de destrucción que han hecho los gobiernos de Morena, y concluyo con una parte que ha sido la más notoria y que es muy dañina, pero que complementa este proceso de destrucción, que son los materiales y los libros de texto. Donde hemos visto un deterioro, o sea, ya no es la ideologización que es importante, pero sí un deterioro en la calidad también. Brutalmente. O sea, son libros particularmente mediocres, es decir, son libros que se están utilizando, digamos, para el adoctrinamiento, pero que además son de una mediocridad brutal. De repente escucho que muchas críticas dicen, bueno, es que son libros comunistas y son libros como los de la Unión Soviética. Yo les digo, ojalá. Porque eran buenos los libros de la Unión Soviética. Pues sí, tenían adoctrinamiento, pero al mismo tiempo enseñaban muy bien matemáticas, enseñaban muy bien a alfabetizar. Bueno, como ves, Paco, vuelven otra vez a la cargada, ya lo habíamos dicho aquí en las semanas anteriores, ellos lo que buscan es colocar los materiales de la iniciativa privada, los que en el sexenio anterior les prohibimos a las editoriales hacer negocio con el tema educativo. Bueno, pues ellos buscan dos cosas, y lo vemos ahí en voz de Aurelio Nuño y de Silva Schmelker. Regresar la educación a cuestiones básicas, como la enseñanza de la lengua, ninguneando al magisterio, haciéndole creer a la población que pareciera que los niños van al salón de clases solos y que solo tienen un libro de texto y que ellos solitos se educan, o sea, ninguneando los saberes del magisterio que ya enseñan tanto matemáticas y español, ninguneando que todo lo que han aprendido en las normales, en las universidades y que ponen todos los días en acción en esos salones de clase suceda. Entonces, ahí engañándole a la población, haciéndoles creer que los libros de texto por sí solos enseñan español o enseñan matemáticas. Para eso está el maestro. Y después, tratando de colocar el tema tanto a la secretaría como a los padres de familia, que hay que invertir en campañas de alfabetización y de matemáticas. Eso ha sucedido en todo el mundo. Es la manera más fácil de comercializar con la educación. Hay muchas empresas dedicadas a dar capacitación, a vender libros, a generar de la educación un negocio a través de estos dos temas, y debemos de evitarlo. Ya habíamos dicho aquí cómo 11 estados a finales del año pasado habían firmado convenios con UNESCO y con Avon y otras organizaciones civiles, pero principalmente con Avon, para alfabetizar, y que esos convenios que se vinculaban con una editorial, con un colectivo que se llama Zorro Rojo, que está imprimiendo manuales y los está comercializando con los estados y desviando el dinero que debería ir para mejorar las condiciones del aula, para mejorar las condiciones salariales, pues es preocupante.
Entonces volvemos a escuchar a Silvia Smerker, que es el músculo del peñismo, a Aurelio Nuño, que salen a la palestra ahí a estos medios de comunicación, a colocar el tema y buscar que tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal invierta el presupuesto en comprar esos materiales, en pagarle a esas empresas la capacitación del magisterio y entonces hacer de esto un negocio. Así que hay que tener mucho cuidado porque estos son unos carroñeros. Lo único que están buscando es ver cómo pueden convertir la educación en un negocio, pisoteando al magisterio, haciéndole creer a la población que los maestros no están bien capacitados, que no están cumpliendo sus funciones. Yo aquí le diría a los padres de familia que tan solo se acerquen a sus docentes, a los maestros, y que vean el nivel que tiene el magisterio y que a pesar de que el peñismo y que Calderón y que Fox intentaron privatizar la educación y dejaron las aulas en un deterioro horrendo porque no hay agua potable, los baños no están en buenas condiciones, no hay luz, ya no hablemos del salario, porque una de las críticas que va a hacer Aurelio Nuño en ese programa, y esa va a ser la segunda y con eso termino, será de que el magisterio no es de calidad y que la coordinadora está pidiendo el 100% de aumento. ¿Y cómo se atreve la coordinadora a pedir un aumento salarial? Lo que vemos desde el gobierno de Salinas hasta la fecha es cómo el gremio magisterial se ha ido precarizando, cada vez ganan menos los maestros y es justo que ellos pidan ganar un poco más, que su salario le dé la dignidad suficiente. Termino con esto, Paco. Aquí también hay que decirle a los compañeros de gobierno federal y de gobiernos estatales, hay que cuidar mucho con quién se juntan. En su momento, por ejemplo, vimos cómo Sergio Sarmiento intentó disfrazarse de obradorista. Y hoy vemos a un montón de medios de comunicación que en su momento intentaron acercarse al gobierno federal, cómo le están dando la espalda y están vinculándose de nueva cuenta con gente como Aurelio Nuño. Hay que cuidar con quién se juntan. Los medios de comunicación que ellos tienen, aunque presten sus espacios, estoy pensando en López Dóriga, estoy pensando en Sarmiento, estoy pensando en Zuckerman, todos esos no son obradoristas y no son espacios donde van a hacer una crítica constructiva a la educación, solo están buscando hacer un negocio y están generando las condiciones para que tanto los tutores como la sociedad en general acepten que la Secretaría de Educación Pública haga negocios con esas empresas y que se convierta esto en solo lucro. Hay que defender la educación pública, hay que tener mucho cuidado, no nos deben vender espejitos. Aquí no hay más pilar en la educación que el docente. Por más que nos vendan una cartilla o nos vendan un programa que va a resolver los problemas educativos, eso es una fantasía, eso es solo un espejismo que están generando para llevarse el dinero, porque aquí habría que preguntarle a Aurelio Nuño o a Silvia Smerker, cuando habla de alfabetización, ¿cuánto le va a costar al Estado esa alfabetización? ¿Y qué organización civil se va a llevar ese dinero? Porque cuando dice ella, es que nosotros antes lo hacíamos con especialistas, sí, ya conocemos la estrategia, se pagaban miles de millones de pesos a organizaciones civiles para que se llevaran ese dinero y pusieran a unos pseudo especialistas a dar consejos de cómo debía ser la educación cuando en su vida se habían parado en un salón de clases. Aquí los únicos especialistas es el magisterio frente a grupo, que fue formado en las normales, que fue formado en las licenciaturas de nuestras universidades públicas, y hay que tenerles confianza, hay que darles las mejores herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Un buen salón de clase, un buen salario y unos buenos libros de texto. Ya de ahí ya tenemos algunas cosas, ya tenemos los libros de texto, ya tenemos con programas como La Escuela es Nuestra, han ido mejorando ciertas escuelas. Todavía no se llega a la totalidad a tener las condiciones idóneas, pero se va avanzando. Ahora, ¿qué hace falta? Mejorar la cuestión salarial, mejorar el régimen de pensiones. Esas son las apuestas que se deben de hacer. No desviar el dinero a organizaciones civiles como Zorro Rojo o como Avon o como la misma UNESCO, que lo único que quieren es llevarse el dinero de la población. Bueno, termino con esto, Paco. No sé cómo veas
el bloque conservador sigue queriendo convertir la educación en un negocio, y vamos a ver si la población con conciencia crítica, digamos que el fruto de la revolución de las conciencias, que son todos esos ciudadanos que están en la calle, permiten que el presupuesto se vaya a colectivos como Zorro Rojo, o como Avon, o como Grupo Coppel, o como Televisión Azteca, o empujan para que ese dinero llegue a las manos de aquellos que tienen la educación de nuestros hijos, que son las escuelas públicas del país y el profesor, el magisterio, tanto público como privado, de toda la nación. ¿Cómo ves, Paco? Déjenme nada más hacer una aportación más, ¿sí? Nosotros somos fruto de la educación pública. Sí, somos fruto de esa educación pública, no podemos negarlo, fruto de la educación privada, y nada más hay que ver lo que pasó en este país, son Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo Ponce de León, y vea qué país nos dejaron, que además ellos hicieron los intentos por privatizar la educación. Y para que entendamos, los libros impresos por la iniciativa privada son negocio. Yo recuerdo mucho cuando los periodistas del país decían, somos del país, y yo decía, sí, pero vinieron por su chayo. Enrique Peña Nieto les dio contratos a Prisa, que editaban todavía el periódico El País, por más de 1,000 millones de pesos, más de 1,000 millones directitos, y el grupo Atlacomulco le inyectó 300 millones de dólares a Prisa. Eso por un lado. Por otro, para que entendamos el nivel de Aurelio Nuño, seguramente Max tiene el dato a la mano, pero en 2017, que fue el último año prácticamente del gobierno de Enrique Peña Nieto, completo, 2018 todavía le alcanzó hasta noviembre, pero las campañas a medio año. Aurelio Nuño Mayer, que era el secretario de Educación Pública, se gastó casi 2,000 millones de pesos para mejorar o instalar su imagen presidencial, y los maestros recibían una miseria. Y si en ese gobierno no se privatizó la educación básica, kinder, primaria y secundaria, fue gracias a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así que hay que tener eso en cuenta, Marx. Creo, si estoy mal en algo, tú me dices, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Ya Marx había logrado. Porque son unos cínicos. O sea, Aurelio Nuño estuvo diciendo ahí con Sergio Sarmiento, te digo, que se metía a presidencia e intentaba camuflajearse como sujeto de izquierda y que iba a generar programas, quería hasta que le dieran espacios en Canal 11 para que desde ahí llevara una agenda progresista, y vean lo sinvergüenza y lo cínico que son todos estos intelectuales orgánicos. Bueno, pues le abre el espacio en su programa de televisión, y ahí dice Aurelio Nuño, dice, no, nosotros abrimos un montón de escuelas en época del peñismo con la reforma de Peña Nieto, abrimos un montón de escuelas y las está cerrando Morena. Es un mentiroso. Nosotros también aquí decíamos, me uno a Antonio, de cómo desvió dinero para su campaña presidencial, pero también decíamos que desde los primeros días de su gestión Aurelio Nuño había hecho un plan para cerrar la mitad de escuelas públicas en el país, porque decía que cómo iban a tener escuelas con tan solo 10 o 15 estudiantes. No, esos 10, 15 estudiantes no se merecen tener una educación pública, que si quieren una educación tenían que viajar 5, 10 kilómetros hasta la cabecera municipal para entrar ahí a una escuela pública. Entonces, en su programa, en su plan, intentaba cerrar la mitad. 100,000 escuelas del país iban a desaparecer con Aurelio Nuño. No le salió la jugada, y no le salió porque la coordinadora salió a defender esas escuelas públicas, y ahora sale y dice que es Morena la que está cerrando escuelas. O sea, esto ya es de locura. O sea, piensa que somos tontos, cuando él había propuesto, y lo hizo público, o sea, ni siquiera lo dijo en pasillos, no, salió a decir que dentro de sus planes para lograr la calidad educativa era bajar el presupuesto al cerrar 100,000 escuelas, y con ese presupuesto invertirlo a las otras 100,000 para tener mejores condiciones. Bueno, ese fue el sinvergüenza de Aurelio Nuño, y ahora viene y nos dice que nosotros estamos cerrando escuelas públicas cuando se supone que estamos haciendo una defensa de la educación pública. Por eso hay que tener mucho cuidado, Secretaría de Educación Pública, con quienes se juntan
a quiénes invitan, quiénes son sus ídolos, porque cuando voltean y ven a los intelectuales orgánicos y dicen, no, es que Silvia Schmelker es un especialista que tiene doctorado, postdoctorado, le han dado doctorados honoris causa, sí, pues se las dio el peñismo. Y cuando Silvia Schmelker sale y habla de alfabetización, y cuando habla de generar habilidades en cuestión de matemáticas y esto, cuando está hablando ella, el que está atrás es Aurelio Nuño y es Peña Nieto. Entonces hay que tener mucho cuidado, secretaría, porque todos estos intelectuales que invitan, que están ahí atrincherados en las universidades y que según ellos no tienen ideología y que hoy sirven al PRI, mañana al PAN y hoy a Morena, sí tienen una ideología conservadora. Y lo único que quieren es hacer negocio con la educación. Por eso no pueden utilizar o no deberían utilizar las voces que utilizó Peña Nieto, Calderón o Fox para impulsar sus reformas educativas. Necesitan nuevos intelectuales y los hay en el país, tal vez no tan bien vestiditos como estos intelectuales o tan bien comidos como estos intelectuales, pero sí los hay en las universidades con esa visión de izquierda, o los hay en la base magisterial, muchos maestros que han luchado por la educación pública y que merecen un espacio para ser reconocidos en esa lucha. Así que me uno contigo, Paco, sin duda, es un sinvergüenza. Aurelio Nuño desvió dinero porque quería convertirse en presidente, no le salió, se fue a esconder a Harvard y ahora ha regresado y está ahí con Movimiento Ciudadano a ver si le dan una candidatura de algo y seguir viviendo del cuento. Y Silvia Schmelker es lo mismo, así que por favor, compañeros que están viendo esta transmisión, maestros, tengan mucho cuidado cuando les estén diciendo vamos a invertir en programas de alfabetización, solo quieren desviar el dinero. Si quieren invertir en educación, que suban los salarios, que den las condiciones en el aula, que paguen la luz, que haya agua potable, que pinten la escuela, que cambien las bancas, que cambien el pizarrón, que metan nuevas condiciones, pero principalmente que suban los salarios. Si sucede eso, mira, todo se resuelve, porque esto no es de que los libros de texto por sí solo van a cambiar al país, no, se va a hacer con las manos de los maestros, y eso lo sabe la población, por eso no van a permitir que sinvergüenzas como Aurelio Nuño vengan y nos intenten mentir y convencer de que ellos tienen la solución. Ya tuvieron la oportunidad y vean cómo dejaron la educación pública del país. Ambos tienen las manos ensangrentadas por casos como Nochixtlán o como casos como Ayotzinapa, o decenas de maestros en el país que por culpa de la reforma educativa terminaron con diabetes, con cáncer, con hipertensión, por las presiones, por los miedos que les metieron estos sinvergüenzas. Déjenme nada más a dar otro añadido, es que Marx tiene un problema conmigo, toca temas que me encantan, de veras, que me encantan y que creo que debemos tenerlo ahí. Antes de que pasara lo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y debo decirlo, el asesinato de 3 de sus compañeros, uno de ellos desollado en vida, antes de eso, Enrique Peña Nieto tenía un programa para desaparecer todas las normales rurales de este país. Tenía un programa para desaparecer a la normal rural Raúl Isidro Burgos, porque por ahí cerca se encontró uno de los mayores yacimientos de oro del estado de Guerrero. Eso, y del otro nada más, recuerden, el gobierno peñista quería o intentaba criminalizar a los maestros y después de despedirlos, privatizar el sector básico de la educación, correrlos. Y yo me preguntaba, ¿y quiénes van a educar en esas nuevas escuelas privadas? ¿Sí? Los mismos maestros, pero con salarios de hambre. Si ya eran de hambre, todavía más de hambre. Pero Marx, yo te agradezco mucho porque son temas que me gustan, porque seguro desde la primera vez que platicamos concordamos en muchas cosas. Yo espero que estés muy bien, que la pases muy bien. ¿Con qué nos dejas? Y espero que nos veamos pronto, Marx. Bueno, pues terminamos con esto, Pago. Yo sé que hay muchos maestros en el país que les gustaría que fuéramos a hablar sobre la nueva escuela mexicana del obradorismo y de los libros de texto del obradorismo, y también sé que hay presiones en sus estados para que eso no suceda. Bueno, maestros, compañeros del país, aquellos que quieran y que no tengan las condiciones porque no apoyen la supervisión, porque la secretaría los persiga,
pues hay otros canales como estos. Síganos en la transmisión de Sin Censura cada miércoles, o mándenme en mis redes sociales, en @MarxArriaga, en Twitter o en Facebook, mándenme la invitación y lo hacemos vía Zoom, buscamos la manera para tener un puente y generar este diálogo y hablar de la justicia social en materia educativa, y tal vez lo más importante, porque antes de generar un modelo progresista debemos entender cuáles son las herramientas que utiliza la derecha, el bloque conservador, para privatizar la educación. Entonces sigamos hablando de todas estas triquiñuelas, porque todos ellos, vean a Silvia Smelker o vean a Aurelio Nuño, se ponen el traje, se peinan y salen, y según ellos tienen la solución en materia educativa. Todos la van a tratar de vender esa solución. Debemos estar muy atentos de cuáles son las estrategias que hay atrás de esas palabras. Así que les envío un fuerte abrazo, y aquellos que quieran una charla y que no, su autoridad educativa no lo permita, nos vemos en Zoom, hacemos una videollamada o en WhatsApp, y desde ahí seguimos formando la conciencia del magisterio para luchar en contra de la privatización educativa y del avance del neoliberalismo. Les mando un fuerte abrazo, salúdame a Vicente, Paco, y espero que estés muy bien. Marx, muchas gracias, de veras, gracias. Y mira, voy a cerrar con comentarios de un chat que prácticamente todos te apoyan, todos verdaderamente. Prendes el chat cuando apareces, Marx, pero además yo desde la primera vez que platicamos, tú sabes que soy tu seguidor. Dice, déjame decirte aquí, dice, sí, pero también hay muchos maestros que solo van a calentar el asiento y no enseñan nada. No, pues eso son deformaciones que hay, pero justamente lo que trataba de enseñar y cambiar la nueva escuela mexicana, ¿cierto, Marx? Así es, y hay que tenerle confianza al magisterio. En todos los gremios, en todos, hay compañeros que pierden el ánimo, pero no es la mayoría. Y pierden el ánimo por las condiciones materiales que los rodean. Aquí le diría a la población, a aquellos tutores que dicen, es que mi hijo tiene un maestro que no se empeña, al menos no como lo dicen aquí. Sí, compañero, pero también entienda, o sea, ¿cómo se va a empeñar este compañero, este maestro, en enfocarse en la educación de sus hijos con un salario como el que tiene? O sea, estamos hablando que en promedio están ganando, por ejemplo, en preescolar, 9,000 pesos al mes. Ya con sus prestaciones, ya después de unos años, puede ser que ganen unos 12, 13,000 pesos al mes. O sea, yo aquí a la población en general que escucha esto, un maestro con ese tipo de salarios, cuando sabe que no va a tener una jubilación digna, no tiene vacaciones dignas, o sea, somos un gremio en donde se ha abandonado tanto que todas nuestras herramientas de trabajo, salvo el libro de texto gratuito hasta la secundaria, fuera de ese libro de texto, todas las herramientas las adquirimos nosotros. O sea, nosotros compramos los libros que utilizamos, compramos la computadora, compramos los plumones, compramos los borradores, compramos las hojas donde imprimimos, compramos todas las actividades, se hacen sobre los hombros del salario del magisterio, y es un salario escaso. Si lo comparan con otros gremios del servicio público, como pues pueden ser los soldados o Pemex o Comisión Federal de Electricidad, cuando vemos, o funcionarios públicos como diputados o senadores, cuando vemos el salario de unos frente a otros, pues es de vergüenza y es de indignarse. Así que, compañeros que nos siguen y que creen que el magisterio no está a la altura de lo que implica la educación de este país, pues debo decirles que tampoco nuestras condiciones materiales están a la altura, es decir, los salarios no están a la altura, y hacemos lo que mejor podemos con el escaso salario que nos llega. Así que todo mi abrazo al magisterio, y no permitan que el avance del neoliberalismo llegue hasta los salones de clase. Hagan una defensa de la educación pública, no permitan que esto lo conviertan tan solo en una maquila de obreros, que es lo que busca Aurelio Nuño y Claudio X González, que las escuelas se conviertan en la maquila de los obreros mal pagados del día de mañana. No, necesitamos formar ciudadanos críticos, ciudadanos que defiendan la justicia social, que defiendan los salarios dignos, que defiendan a la familia, pero entendida no desde una visión conservadora
de solo un tipo de familia, no, que defiendan desde la diversidad y desde la interculturalidad todas las posibilidades del ser humano. Eso es el humanismo mexicano y esa es la nueva escuela mexicana y esa será nuestra lucha. Te mando un fuerte abrazo, Paco. Estamos en contacto. Gracias, Marc. Muchas gracias. Marc se va, yo me quedo con ustedes a cerrar, pero vamos a cerrar con dos comentarios. Uno de Irlanda Chimal. ¿Cierto, Marx, que se invierta desde la raíz salones, bancas, salarios, escuelas, agua, luz, juegos de patio? ¿Quién no conoce un maestro en este país? ¿Quién no lo conoce? Y sabemos que tienen que ir a comprar sus materiales. Están comprando desde las hojas, cuadernos que necesitan, todo lo que necesitan. ¿Quién no los conoce? Y luego, de León, Julio, el magisterio debería de recibir emolumentos